Bueno, pues no es la primera vez que hablamos en la casa del empleo en las grandes tecnológicas, esa crisis que hay con empresas sobre todo de Estados Unidos que, bueno, pues están viendo que los resultados no están acompañando, que tenemos una crisis global y que, bueno, pues tiene que salir gente de las empresas. Estuvimos viendo el inicio de la ola hace unos meses con Juan Carlos y nos traes una actualidad, ¿no?, sobre el tema. Efectivamente, hace algo más de medio año, creo, vimos que había movimientos en el empleo que podrían estar señalando algún tipo de burbuja en el sector tecnológico. Y ahora que ha terminado el año, pues la pregunta es qué pasa con esa burbuja, si se está desinflando poco a poco o si todavía puede estallar, ¿no? Y entonces podemos observar datos semejantes a los que vimos. Ok, vamos a poner en pantalla la imagen para ver. Bueno, por lo pronto, en las cotizaciones en bolsa tenemos que Meta, si comparamos su valor en marzo del 22 con el que tiene actualmente, ha caído un 40%, Amazon ha caído una cifra semejante, Salesforce un 30% y Uber, como ejemplos, que hay otros muchos, con cifras más altas y más bajas, Uber casi un 20% en el mismo periodo. A la luz de estos datos que conciernen a empresas muy potentes, en todos los casos, bueno, se podría decir que la caída de Bitcoin tampoco es tan grave, ¿no? Aunque es mayor, pero dada su volatilidad natural, o sea, en el resto de la economía tecnológica las cifras también son de asustar, ¿no? En lo que se refiere al empleo, recuerdo cuando vimos los datos hace algo más de medio año, nos movíamos en cifras de unos 8.000 empleos en las empresas más grandes. Ahora, meses más tarde, Meta solamente perdió 11.000 empleos en noviembre. ¿En un mes 11.000 empleos? Sí, una barbaridad, ¿no? Pero Amazon entre noviembre y enero ha perdido 18.000. Hay que tener en cuenta que Amazon tiene unos 300.000 empleados. Realmente no sé si son en el mundo, en Estados Unidos, pero sobre esa cifra de 300.000 ha perdido más de un 5%. En dos momentos. Noviembre, que fue el mes en el que más se perdió el año pasado, y enero. O sea, este año ha empezado para esta empresa lo mismo que para Salesforce, que ha perdido 8.000 también en enero. Ha empezado mal, francamente. Pero hay otras empresas que en noviembre perdieron, como Cisco, que perdió más de 4.000. Bueno, teníamos hace meses por encima de 1.500 empleados, teníamos 16 empresas y ahora tenemos 20 por encima de 1.800. Entonces, las cosas desde que lo examinamos la primera vez han ido a peor y sin que haya habido ningún estallido propiamente, por eso se podría estar desinflando poco a poco. Pero vamos, que la amenaza de crisis tecnológica a través del empleo sí que se mantiene ahí, se ha intensificado realmente, ¿no? Y enero está siendo, sobre todo por Amazon y también por Salesforce, está siendo complicado, ¿no? Con lo cual podríamos decir que sí, la burbuja está inflándose más, o sea, digamos, la situación está peor que hace 6 meses. Bueno, la burbuja se estaría desinflando porque si las empresas disminuyen, o sea, están perdiendo empleo, digamos que si no hay un estallido, llegará un momento en que ese ritmo de pérdidas se detenga, incluso se pueda volver a crecer, ¿no? El riesgo de las burbujas es que estallen de repente, entonces es la debacle, o sea, arrastran a muchísimas otras empresas, y lo que pasó en la crisis financiera y lo que pasa en general siempre que hay una burbuja, lo que pasó, tuvimos una burbuja tecnológica con Internet en los primeros años de este siglo. Sí, ¿no? Que los despidos son de la compañía entera de un día para otro. Claro, y que caen todos sus proveedores
y un montón de empresas asociadas, ¿no? Entonces esto no está sucediendo aparentemente, pero la pregunta es que todavía podría suceder. O sea, si todavía podría suceder. Yo creo que todavía podría suceder. Pero es verdad que quizás la tecnología en este momento tiene algunas fortalezas que le hacen perder, pero ganar también. Porque, por ejemplo, recuerdo datos que yo he visto de la inversión en un sector en el que la tecnología está creciendo, o ha estado creciendo estos años, que es el InsurTech, o sea, la tecnología aplicada al sector de seguros, y ha habido una contracción importante, se ha notado una contracción importante de la inversión en 2022, pero ha ido acompañada de una transformación. O sea, no es que los inversores se hayan retirado sin más, sino que le han dicho a la industria, bueno, no vamos a invertir en cualquier cosa. O sea, ni vamos a invertir en empresas que nos ofrezcan bajo el manto de grandes ambiciones proyectos que no consideremos sólidos en su totalidad, y entonces les han pedido especialización. O sea, céntrese usted en algo y demuéstreme cómo va a hacer ese algo. Una sola cosa y en eso invierto. Okay. Entonces, eso tiene que ver también con la flexibilidad de la tecnología. Porque esto, si estuviésemos hablando, yo qué sé, de la industria del automóvil convencional, montar una... Claro, eso no es... Ahora, si estás hablando de introducir tecnología en determinados procesos, la flexibilidad intrínseca de muchas tecnologías, sobre todo de todo lo digital, yo creo que permite esos movimientos, esos giros, o esos, como dicen los modernos, ese pivotar y decir, bueno, voy a centrarme en algo muy específico, ¿no? Pero bueno, que vemos cifras aquí grandes, ¿eh? Y el caso de Meta y Amazon, pues o sea, son empresas que están ahí. Bueno, Amazon todavía nadie duda de su posición, pero Meta está en entredicho desde hace meses. O sea. Sí, y bueno, hay muchísimos, también geográficamente, San Francisco Bay Area, o sea, sí, muy localizado. Sí, claro, porque las grandes están allí y es donde están las grandes, donde se produce, ¿no? Twitter también ha despedido gente, 3.700, Uber 3.000. Crypto.com, 2.000 personas, Airbnb, que sigue. Exacto. Algunas cifras ya corresponden a la época en las que lo observamos anteriormente, porque ya teníamos datos de parte de 2022. Y ahora este gráfico muestra la evolución trimestral desde 2020. Entonces vemos que en el segundo trimestre de 2020 fue la debacle esa del COVID, que ya lo vimos la vez anterior. Ahora ya el seguimiento alcanza hasta el primer mes, porque aunque pone el primer trimestre de 2023, todavía no llevamos un mes. Y lo que vemos es que en 2022, en el cuarto trimestre de 2022, la pérdida de empleos ha sido claramente superior al peor momento del COVID. Es decir, que después de haber perdido en el COVID una cantidad considerable de empleos, porque estamos hablando de que en el segundo trimestre se perdieron 60.000, más o menos, aquí en el cuarto trimestre sobrepasan los 70.000, ¿no? O sea que aquello que nos preguntábamos de si estábamos ante una burbuja, de algún modo sí, porque esto ha continuado. Y viendo el 22 mes a mes, pues vemos que empieza bien, o sea, empieza con una pérdida de empleos baja, pero va subiendo, que esto es lo que veíamos el año pasado cuando en el programa en el que tratamos esta cuestión, que iba subiendo hacia el verano, después baja y después se dispara a partir de octubre, ya crece otra vez y en noviembre se dispara. Por eso estamos hablando de ello otra vez. Pero es que en enero, claro, por eso estamos hablando de ello otra vez. Es que en enero
Después de que en diciembre se frena la caída, supongo que a la gente no le gusta tampoco despedir en Navidad, pues en enero, en lo que llevamos de enero, llevamos más de 20.000 pérdidas de empleo, ¿no? Y por último, cuando hicimos la primera observación veíamos que en 2020, que son las barras rojas, había unos sectores muy afectados que parecía que era obvio por qué, ¿no? El sector de transportes, el sector de viajes, claro. Como lo que se abortó completamente fue la movilidad, el sector financiero ya con menos incidencia, el retail. Ahora, en 2022, es el retail y la industria del consumo, el transporte también. Esos serían los tres más importantes, o sea que el retail, pues me imagino que tiene que ver con... O sea, ahí está metido Amazon, obviamente, ¿no? Sí, interesantísimo también el crecimiento de despidos en cripto, ¿no? Que no fue afectado para nada en 2020 y 2021. El cripto ha pasado a tener aunque no es de las primeras, pero porque tampoco creo que sea el tipo de empresa que tiene más personal, pero sí ha perdido también de forma importante, ¿no? Incluso tienes fitness, que en 2020 perdió, porque por ejemplo aquí en España los gimnasios los cerraron todos. Sí, claro. Y supongo que en otros países, muchos países pasaría lo mismo, pero es que ahora ha perdido más, claramente más, sin COVID, ¿no? Pues Juan Carlos pinta mal, ¿eh? Yo veo Estados Unidos pinta mal. En Estados Unidos, a pesar de que la inflación está decreciendo, me parece que leía yo ayer que más o menos 2/3 de los expertos que se pronuncian al respecto dicen que va a ser inevitable una recesión este año, a pesar de que la inflación retrocede. O sea que no se fían de que la economía con eso se restablezca, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego no me considero capacitado para hacer predicciones, y a los economistas les considero poco capacitados también para hacer predicciones. Es mejor ver lo que ha pasado y prepararse, porque en general creo que los humanos no sabemos hacer predicciones. Sí, además aquí grabamos todo y si vas para atrás unos meses y decimos algo equivocado... Y después está la cosa de que las predicciones van y después influyen en lo que va a pasar también. No vamos a decir qué vamos a hacer con el precio de Bitcoin este año, ni con el dólar, ni con nada. No. Juan Carlos, muchísimas gracias. Bitcoin está subiendo mucho estos últimos días. No sabemos si para caer más después. No sabemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por el análisis. Nada, si queréis más información, bueno, pues en layoffs.foryourinformation me ha parecido interesante el dominio. Y luego, bueno, que también tenéis una empresa como la que comanda a Juan Carlos, una empresa experta en análisis y visualización de datos, con más de 20 años de existencia y de experiencia. Así que también, pues si queréis contactar con ellos en qindice.com.